Muy buenos días, saludos cordiales a todos. Nos volvemos a reunir una semana más para una nueva entrega, una nueva enseñanza, un nuevo mensaje que realmente toque nuestros corazones y que de alguna forma podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios y sobre todo de las circunstancias de la vida que cada día padecemos y que necesitamos de alguna forma que el Señor nos hable al corazón. Necesitamos acercarnos de una forma sencilla y humilde para que el Señor trate con nuestras vidas. Necesitamos que el Señor nos renueve y que podamos entender el propósito de Dios en nosotros. No sin antes empezar el tema de esta mañana, que es la pasión de Cristo, sin invitarle de nuevo a que vean los vídeos, que si les gustan se puedan suscribir y a la vez también puedan compartirlo con las personas que les rodeen, para que puedan ver cómo el Señor trata nuestras vidas y cómo le pueden tratar a ellos. Necesitan de Dios. Sabemos muy bien lo que es y produce el temor a la muerte. Es un tema que causa desgaste emocional, principalmente en aquellos que lo sufren. Por ejemplo, los que tienen una enfermedad grave, como puede ser la paraplegia, o puede ser o algo peor, un cáncer terminal. De cualquier manera, estas son noticias fatales. La consternación o el temor, debido en estos dos casos, es difícil de sobrellevar. Los que lo padecemos desde afuera, podemos compadecernos, pero hay de aquel que lo está sufriendo, ¿qué le podemos decir? Los momentos de gran peligro en la muerte, para nosotros es un misterio, porque no sabemos realmente cuándo pueda ocurrir. Sin embargo, para Cristo esto fue diferente, porque Él sí sabía de antemano lo que había de sufrir. Y para ello nos vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 33, que nos dice así: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. O sea, Jesús ya había anunciado de antemano lo que le iba a ocurrir, pero para él eso no pareció importarle, porque sabía a lo que había venido, a pagar la deuda y también a perdonar nuestros pecados. Sin embargo, toda experiencia marca muchas cosas, y lo vamos a ver detenidamente en cada punto, en el aspecto y el comportamiento de Jesús. El primero es en el Getsemaní, detenido. Después de haber entrado triunfante en Jerusalén, el revuelo del templo y la comunión con sus discípulos, Jesús se disponía a ofrecerse a su Padre. Allá en el huerto bien se podría describir aquel Salmo 23, concretamente el versículo 4, que habla de sombras de valles de muerte. Porque era la hora de las tinieblas, la hora de la traición y también del seguimiento de la condena a muerte. El apresamiento y la actitud de Jesús en oración deja un mensaje seguro, confiado y firme, que es lo que nosotros debemos ver en esos momentos en que nos vemos apresados por el dolor, por las preocupaciones y también las dudas. Y recordar en ese momento que Dios es nuestra esperanza, también nuestro descanso. Por tanto, oremos. El segundo punto es la acusación, y esto ocurrió en el Sanedrín. Allí expuesto a vituperio, en esa provocación, en ese espectáculo soez, de parte de los allí congregantes, Jesús siempre se mantuvo en silencio. Y es que cuando podamos recibir ofensas, podamos perder la compostura, la paciencia y también podamos arremeter. Y no debe ser así, como se ve en Proverbios 9:7. Tal vez entrando en disputa podemos caer en alguna palabra o omisión o en falta. Hay que saber hablar en cada momento como lo hizo Jesús y mantenernos sobrios. El tercer punto era la sentencia. Poncio Pilatos
tuvo un encuentro con Jesús. El miembro ecuestre y quinto prefacio de la provincia romana en Judea fue trascendental, porque la presión ejercida por los sumos sacerdotes y por el gentío allí congregado en el recinto se echó atrás. Pero al sentirse amenazado, como se ve en San Juan, capítulo 19, versículo 12, dio su aprobación, la sentencia a muerte. Esto abrió una serie de sucesos realmente sangrientos, que lo vemos en el cuarto punto, que es la flagelación. Y esto ocurrió en el pretorio. La ejecución y el castigo provocó serias y profundas heridas en el cuerpo de Jesús, en manos de la guardia romana. Es difícil de describir la crudeza del acontecimiento. Las Escrituras nos hablan relativamente de una serie de burlas y también de la coronación de una corona de espinas en su cabeza, pero la referencia por historia que lo relata es escalofriante. Jesús estuvo allí aguantando y sufriendo. Y esto nos ayuda a ser pacientes en medio del dolor, de las dificultades, aún siendo inaguantable. Cristo se solidariza con todos los que sufren, los que andan en tormentos, y viendo el calibre del sufrimiento de Jesús, consuela saber que Él padeció algo semejante. Por sus llagas somos sanados, como dice Isaías, capítulo 53, versículo 5. El quinto punto es camino de angustia, y eso es en el Gólgota. Jesús ya lo había dado a conocer, como se ve en San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Él inició un camino doloroso, porque lo que recibió en el pretorio le dejó mermado físicamente. Herido, maltratado, fue camino hacia el Gólgota. Dos hechos en ese camino hay que resaltar. Las mujeres que lloraban por Jesús, que eran plañideras, eran mujeres pagadas para llorar por el reo. Y también la presencia y la ayuda de Simón Cireneo, que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Pero Jesús no quiere las penas ni las lástimas. Él quiere que lloremos por cosas más importantes, no por las pasajeras. Hay realidades más importantes por las cuales nos debemos preocupar, como es la salvación. Así que cobremos ánimo y levantemos la cabeza. El sexto punto es la muerte. Jesús allí en la cruz cumplió su misión, como se ve en San Juan 19:30. Su muerte abrió paso a la consecución de la obra maestra. Él resucitó para vencer a la muerte. Y el séptimo y último punto es la resurrección. El levantarse de entre los muertos supuso abrir los caminos y los corazones a la esperanza, a la fe y al optimismo con una perspectiva de salvación, la creencia de que veremos la eternidad junto a Jesús. Con ellos resucitamos a una nueva vida y que su resurrección, que eran vista por muchos, nos hace concebir que lo veamos por fe. Es nuestro fundamento de fe, redimidos para poder andar en una nueva vida, como se ve en Romanos capítulo 6, versículo 4. Toda la pasión de Cristo encierra verdades. Los valores de la fe, la reconciliación, la paz, el gozo, para que podamos llevarnos como hermanos y que la convivencia sea una norma necesaria de fraternidad y una conducta manifiesta que se ve en Jesús. Él fue audaz porque emprende acciones sin temer las dificultades. Él fue firme, constante, estable en sus declaraciones y también en las dificultades. Fue templado, moderado, comedido y finalmente fue tenaz, porque puso empeño para conseguir lo que se había planteado. Hasta aquí el tema de esta mañana.
Le vuelvo a recordar la importancia que tiene nuestro testimonio. Como creyentes debemos manifestarnos claramente en posición a una identidad que ha marcado nuestras vidas, a una experiencia con Cristo que ha cambiado por completo todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos y nuestros corazones, que ahora caminamos en la verdad, lejos del pecado, y que necesitamos cada día reforzarnos. Necesitamos acercarnos cada día a Dios para que el Señor siga llenando nuestras vidas, que podamos inculcar esos valores de fe en los demás, para que dejen el camino de iniquidad. Mostrémonos siempre fieles a la hora de declararnos y posicionarnos en favor de Jesús. Busquemos la paz, busquemos que ese mensaje de esperanza y de verdad llegue a los corazones, que impacte fuertemente y que ellos puedan conocer la realidad de que Dios les ama. Hasta aquí el mensaje y desearles una nueva semana de bendición. Que el Señor me los bendiga.